Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes historias cobran vida. Hoy te presentamos El Rey Burgués, un relato de Rubén Darío lleno de crítica social y simbolismo, que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor del arte y la indiferencia de la sociedad ante la sensibilidad artística. Si disfrutas de estas narraciones, te invitamos a suscribirte y apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias inolvidables. Comencemos esta nueva aventura. Capítulo 1. El esplendor del palacio. El reino del rey burgués resplandecía con una luz dorada que parecía eterna. En el centro de su capital, rodeado de calles amplias y perfectamente pavimentadas, se alzaba su magnífico palacio, una estructura que deslumbraba a todo aquel que tenía el privilegio de contemplarla. Sus muros, de mármol importado, brillaban bajo el sol del mediodía, y en las noches, la luz de los candelabros y faroles realzaba los vitrales de colores que narraban escenas de glorias pasadas. El palacio era más que una construcción, era un símbolo. Representaba el poder, la riqueza y el refinamiento de su dueño. Se decía que sus salones estaban decorados con los tapices más finos, traídos desde los talleres de Persia y Francia, y que sus galerías albergaban estatuas de los más renombrados escultores de la historia. Cada rincón del palacio había sido diseñado para deslumbrar y para dejar claro que su propietario poseía lo mejor que el dinero podía comprar. El rey burgués, el hombre que gobernaba con firmeza y elegancia, no era un tirano ni un hombre cruel. De hecho, era admirado por su buen gusto y por su deseo de embellecer su reino. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien sabían que su amor por la belleza no era más que una pasión superficial. Para él, la estética era un instrumento de prestigio, algo que debía poseer y exhibir, no algo que debía comprender o sentir. Sus días transcurrían entre banquetes y recepciones. Cada noche, las grandes puertas del palacio se abrían para recibir a los personajes más ilustres de la sociedad, comerciantes adinerados, aristócratas engalanados, diplomáticos y embajadores que venían a maravillarse con la opulencia de su corte. Las mesas se llenaban de manjares exquisitos, traídos desde los rincones más lejanos del mundo. El vino fluía sin cesar, servido en copas de cristal tallado. La música resonaba en cada salón, interpretada por orquestas cuidadosamente seleccionadas. Pero la música no conmovía el alma del rey, ni los cuadros en las paredes despertaban en él otra emoción que no fuera la satisfacción de poseerlos. Si bien era un coleccionista de arte, jamás se detenía a admirarlo realmente. Su biblioteca, enorme y repleta de libros de todos los tiempos, era un tesoro a la vista, pero sus páginas permanecían intactas. Sus esculturas, perfectas en su ejecución, eran admiradas por sus invitados, pero para él no eran más que adornos costosos. El pueblo lo respetaba, e incluso lo admiraba. No era un monarca injusto, pero tampoco era un hombre cercano a sus súbditos. Gobernaba con eficiencia, asegurándose de que la riqueza fluyera en el reino y de que el esplendor de su corte fuera reconocido en otras tierras. Para muchos, ese era el ideal de un buen gobernante. Aquella noche, una vez más, se preparaba una gran celebración en el palacio. Los sirvientes iban de un lado a otro, ultimando detalles. Los candelabros eran encendidos con esmero, las mesas se disponían con una precisión matemática, y los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón del gran salón. Los invitados comenzaban a llegar en lujosos carruajes, descendiendo con elegancia y cubiertos con las mejores telas y joyas. Dentro del palacio, el rey se preparaba para hacer su entrada. Ataviado con un traje de seda bordado en oro, con anillos en cada dedo y una mirada satisfecha, contempló su reflejo en uno de los grandes espejos. Sonrió, complacido con su imagen. Sin embargo, lejos de allí, en los barrios más humildes de la ciudad, un hombre caminaba con paso lento y cabeza baja. Era un poeta, un soñador, un artista cuya única riqueza era su talento y su sensibilidad. Su vestimenta era pobre y sus bolsillos estaban vacíos, pero en su interior ardía una pasión que el rey burgués jamás podría entender. Mientras las luces del palacio brillaban en la distancia, el poeta levantó la vista hacia la gran residencia del monarca. No sabía que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de aquel rey que lo tenía todo, salvo la capacidad de comprender el verdadero arte. Capítulo 2. Entre riquezas y vanidad. La noche se desplegaba con un brillo inusitado en el palacio del rey burgués. Desde las altas torres, las luces de los candelabros y faroles se reflejaban en los ventanales de cristal, lanzando destellos dorados que parecían competir con las estrellas del firmamento.
La ciudad entera podía ver el resplandor de la fiesta que se celebraba dentro de aquellos muros, y aunque pocos eran los afortunados invitados a cruzar sus puertas, todos sabían que en su interior la opulencia alcanzaba su máxima expresión. El gran salón era un derroche de esplendor. Las lámparas de araña, hechas de finísimo cristal de Bohemia, pendían del techo abovedado, iluminando las columnas de mármol y los tapices que cubrían las paredes con escenas de mitología y triunfos antiguos. Los espejos reflejaban el movimiento de los invitados, multiplicando la riqueza de los vestidos y las joyas. Sobre las mesas, la vajilla de porcelana y los cubiertos de oro eran apenas detalles en comparación con los manjares servidos en bandejas de plata. Los comensales reían y conversaban en un tono que denotaba sofisticación y autosuficiencia. Hablaban de sus últimas adquisiciones, de las modas traídas de Francia, de los artistas de renombre cuyos cuadros habían comprado recientemente. Sin embargo, sus palabras eran huecas, carentes de la pasión que debería despertar el arte verdadero. Para ellos, el valor de una pintura o una escultura no radicaba en su significado o en la emoción que transmitía, sino en su precio y en el prestigio de poseerla. El rey burgués se encontraba en el centro de todo aquel esplendor. Sentado en un trono majestuoso, elaborado con maderas nobles y piedras preciosas incrustadas, observaba a sus invitados con aire satisfecho. Para él, aquella escena era la prueba de su éxito, la confirmación de que su reino era un modelo de refinamiento y buen gusto. A su alrededor, sus ministros y cortesanos lo adulaban con halagos cuidadosamente escogidos. Le aseguraban que su palacio era la cúspide de la elegancia, que su colección de arte superaba incluso a la de los reyes más poderosos de Europa, que su biblioteca era un tesoro inigualable. El monarca escuchaba complacido, aunque en realidad nunca se había tomado el tiempo de abrir uno de los libros de su inmensa colección ni de detenerse a contemplar las pinturas que colgaban en sus paredes. En un rincón del salón, la música comenzaba a sonar. Un grupo de músicos, vestidos con trajes impecables, tomaron sus posiciones y dieron inicio a una melodía que llenó la estancia con armonías suaves y envolventes. El rey aplaudió con moderado entusiasmo y sus invitados hicieron lo mismo, aunque ninguno de ellos parecía realmente conmovido por la interpretación. «Magnífico», dijo el rey con una sonrisa. «Realmente espléndido, Majestad», respondió uno de sus ministros, aunque en su rostro no había ninguna señal de emoción genuina. Para el monarca, la música era un complemento más de la velada, al igual que los espejos o las flores dispuestas en los candelabros. No le importaba la pasión del compositor que había escrito aquella pieza, ni la destreza del violinista que interpretaba cada nota con devoción. Lo que le interesaba era el efecto que producía en la atmósfera, la impresión de sofisticación que daba a su corte. Mientras la fiesta continuaba, un sirviente se acercó al monarca y se inclinó para susurrarle algo al oído. «Majestad, ha llegado un extraño a las puertas del palacio. Dice ser un poeta y solicita audiencia». El rey frunció ligeramente el ceño, sorprendido por la interrupción. Un poeta no era una visita habitual en su corte. Sus invitados eran nobles, comerciantes, ministros, hombres de poder y riqueza, no soñadores sin fortuna. ¿Un poeta?, preguntó con desdén. «¿Y qué quiere?» «Dice que desea hablar con su majestad sobre el arte, y que trae consigo versos que podrían interesarle». El rey sonrió con ironía y se recostó en su trono. «¿Versos? ¡Qué curioso! Bien, dejémosle entrar. Al menos nos servirá de entretenimiento». Los cortesanos rieron discretamente ante la ocurrencia del rey. Para ellos, la idea de un poeta pobre presentándose ante la corte era ridícula y, sin duda, divertida. El sirviente se inclinó y salió de inmediato. En pocos minutos, las puertas del gran salón se abrieron con un chirrido y, bajo la atenta mirada de la nobleza, un hombre de aspecto humilde atravesó el umbral. El poeta había llegado al palacio. Pero aún no sabía que lo que encontraría en aquel lugar no era admiración, sino indiferencia y burla. Capítulo 3. Un rey sin arte. El poeta se adentró en el majestuoso salón, sintiendo sobre sí la mirada de decenas de rostros engalanados con la opulencia de la corte. Caminó con paso firme, pero en su interior no podía evitar sentirse fuera de lugar. No por la magnificencia del entorno, sino por la frialdad que emanaba de quienes lo rodeaban. Aquel no era un sitio para un hombre de versos y sueños, sino para aquellos que medían el arte en monedas y no en emociones. El rey burgués lo observó con aire de diversión, recostado en su trono de seda y oro. Con un gesto de la mano,
ordenó silencio en la sala. El murmullo de las conversaciones cesó al instante, dejando solo el eco lejano de la música que se desvanecía en los pasillos. «Así que eres poeta», dijo el monarca, con una sonrisa que no denotaba interés, sino curiosidad ociosa. «Dicen que traes versos para mí». El poeta, vestido con ropas humildes y con el brillo del hambre en los ojos, hizo una leve reverencia. «Majestad, he viajado por tierras lejanas y he visto maravillas que solo pueden ser capturadas en palabras. La poesía es el alma del hombre, y vengo a compartirla con aquel que, según dicen, es el más grande amante del arte». Las palabras fueron pronunciadas con sinceridad, pero en el salón se escucharon risas ahogadas. Nadie en aquella corte entendía la pasión en la voz del poeta. Para ellos, el arte era un juego, un pasatiempo de lujo, algo que se compraba y se vendía como cualquier otra mercancía. El rey, sin molestarse en ocultar su desinterés, asintió con benevolencia. «Muy bien. Si has venido a recitar, entonces recita. No quiero que digan que no valoro la creatividad». El poeta tomó aire, cerró los ojos por un instante y dejó que su voz llenara el salón. «El viento danza entre las copas doradas. Susurra historias que el tiempo olvidó. Las estrellas lloran su luz en el alba. Y en su fulgor, el sueño quedó». Los versos resonaron con una cadencia hipnótica, y por un instante, un leve estremecimiento recorrió el ambiente. Pero no fue por la emoción del arte, sino por lo inusual de la escena. Los cortesanos se miraron entre sí con gestos de escepticismo. El rey aplaudió suavemente, más como un gesto de cortesía que de aprecio genuino. «Interesante», dijo, condescendiente. «Esas palabras suenan bonitas, pero dime, poeta, ¿de qué sirven?» El poeta frunció el ceño, confundido. «Majestad, la poesía no se mide en utilidad, sino en lo que despierta en el alma». El rey sonrió con indulgencia y se acomodó en su trono. «Ah, pero aquí en mi corte, todo lo que tiene valor debe servir para algo. Tengo esculturas que adornan mis pasillos, cuadros que embellecen mis muros, libros que muestran mi cultura. ¿De qué me sirve un poema si no puedo colgarlo en la pared o mostrarlo a mis invitados?» Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Para el rey y su corte, el arte debía ser tangible, debía exhibirse, debía generar prestigio. La poesía, un arte invisible y efímero, no tenía cabida en su mundo. El poeta sintió un peso en el pecho, como si de pronto comprendiera que su presencia allí era inútil. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Majestad, la belleza no está en lo que se posee, sino en lo que se siente. Una escultura puede ser admirable, pero si no conmueve, solo es una piedra labrada. Un cuadro puede ser costoso, pero si no inspira, es solo un trozo de tela con colores». El rey lo observó en silencio por un momento y luego soltó una carcajada. «Eres un hombre apasionado, poeta. Me agrada tu entusiasmo. Quizás podamos encontrar un sitio para ti en mi palacio. Después de todo, cada corte necesita un bufón». Las risas de los cortesanos resonaron por toda la sala. El poeta apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que en ese lugar, sus palabras eran como gotas de lluvia sobre mármol, incapaces de dejar huella. Pero el destino aún tenía preparada una lección para el rey burgués. Aunque en ese momento lo ignoraba, aquella noche marcaría el comienzo de una historia que no terminaría como él esperaba. Capítulo 4. La jaula dorada. Las risas de la corte aún resonaban en los altos techos del salón cuando el poeta bajó la mirada. No era la primera vez que se encontraba con la indiferencia de los poderosos, pero en aquella ocasión sintió que algo dentro de él se rompía. Sin embargo, no dejó que la humillación lo dominara. En lugar de responder con ira, levantó la vista y miró fijamente al rey burgués. «Majestad, la burla no despoja de valor a las palabras. La poesía seguirá siendo poesía, aunque algunos no sepan apreciarla». El rey sonrió con superioridad y chasqueó los dedos. Un sirviente se acercó de inmediato, inclinado con respeto. «Dadle alojamiento a nuestro amigo el poeta», ordenó el monarca. «Quiero ver si su arte tiene alguna utilidad en mi corte. Tal vez pueda entretenernos con sus versos cuando las noches se tornen aburridas». Los cortesanos rieron de nuevo, pero el poeta no se dejó amedrentar. Sabía que aquello no era una muestra de aprecio, sino una manera de jugar con él, de convertirlo en un objeto más dentro de la vasta colección del monarca.
El sirviente lo condujo a través de los pasillos del palacio, donde los muros estaban cubiertos con tapices de seda y las lámparas iluminaban con una luz dorada los suelos de mármol. Cada detalle exudaba riqueza, pero el poeta no veía en ello más que una jaula fastuosa, un lugar donde el arte estaba preso de la vanidad y no de la inspiración. Llegaron a una pequeña habitación situada en un ala menos ostentosa del palacio. A diferencia de los lujosos aposentos de los nobles, aquel cuarto tenía lo mínimo: una cama modesta, una mesa de madera oscura y una ventana alta por la que apenas se filtraba la luz de la luna. «Este será vuestro alojamiento», dijo el sirviente con frialdad. «Se os llamará cuando el rey lo desee». El poeta no respondió. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad dormida más allá de los muros del palacio. Pensó en los hombres y mujeres que vivían en la sencillez, lejos del brillo engañoso de la corte. En sus corazones habitaban las verdaderas emociones: el amor, el dolor, la esperanza. Allí, en las calles empedradas y en las tabernas ruidosas, en los hogares humildes y en los jardines olvidados, se encontraba el arte real. No en un salón frío donde el oro valía más que un verso sincero. Sin embargo, el destino lo había llevado hasta aquel sitio. Ahora solo le quedaba esperar y descubrir qué papel jugaría en aquella historia. Se dejó caer sobre la cama con un suspiro. Sabía que el rey lo veía como una curiosidad, como una pieza más dentro de su colección de excentricidades. Pero en su interior, una chispa de desafío ardía con fuerza. Si el monarca no conocía el verdadero arte, tal vez aún había una oportunidad de enseñarle su valor. Capítulo 5. Un poeta en la corte. Los días pasaron en el palacio del rey burgués, y el poeta, aunque oficialmente acogido como huésped, se sentía más como un prisionero. No tenía libertad para deambular a su antojo, y su presencia solo era requerida cuando el monarca o su corte deseaban entretenerse con sus versos. A pesar de las riquezas que lo rodeaban, el poeta no hallaba inspiración en aquel ambiente. En su pequeña habitación, escribía versos que hablaban de la nostalgia, de los caminos polvorientos que había recorrido antes de llegar allí, de la libertad de los ríos y los vientos que no respondían a ningún amo. Sin embargo, nadie en la corte tenía interés en aquellos sentimientos. Cuando el rey lo convocaba, era para hacerle recitar en medio de una velada llena de banquetes y conversaciones frívolas. Los cortesanos, envueltos en sus telas lujosas y joyas resplandecientes, apenas prestaban atención. En sus rostros no había emoción ni comprensión, solo una vaga curiosidad, como si estuvieran observando a un animal exótico hacer un truco. «Vamos, poeta», decía el monarca con tono condescendiente, «regálanos un nuevo poema. Algo ligero, algo que adorne la noche como una copa de vino fino». El poeta apretaba los labios, pero cumplía con lo que se le pedía. En su voz ponía toda la pasión de sus palabras, pero al terminar, solo recibía aplausos tibios y comentarios insulsos. «Interesante». «Sí, bonito», decía uno de los ministros. «Aunque quizás le falta algo, ¿no podría hacerlo un poco más alegre? Demasiado melancólico para mi gusto», opinaba una dama, agitando su abanico. «Prefiero algo con más brillo, algo que nos haga sonreír». El poeta entendió entonces que para aquella gente la poesía no era más que un adorno, un entretenimiento pasajero, como la música de fondo de una velada. No importaba el alma que él pusiera en sus versos, ni las emociones que intentara transmitir. Solo querían palabras bonitas, frases agradables que no les hicieran pensar demasiado. Una noche, después de otra de aquellas presentaciones vacías, el rey se acercó al poeta mientras los invitados se dispersaban. «He estado pensando, amigo poeta», dijo con aire magnánimo. «Parece que tienes talento, pero aún no entiendo del todo para qué sirve. Quiero ponerte a prueba». El poeta lo miró con cautela. «¿A qué se refiere, Majestad?». El rey sonrió con autosuficiencia. «Quiero que escribas un poema para mi reino. Algo grandioso, que hable de mi poder, de mi riqueza, de mi grandeza. Algo digno de ser recordado. Si lo logras, quizá te otorgue un puesto en mi corte». El poeta sintió que su estómago se encogía. No era esa la clase de versos que él escribía. No componía odas para la vanidad de los hombres ni para alimentar el ego de los poderosos. Pero se encontró atrapado en un dilema. Si se negaba, el rey podría deshacerse de él sin miramientos. Si aceptaba, traicionaría la esencia de su arte. El monarca, viendo su indecisión, palmeó su hombro con falsa amabilidad.
Piensa bien en mi oferta. Quiero un poema que haga justicia a mi gloria. Tienes tiempo hasta la próxima luna llena. Espero que no me decepciones. El poeta inclinó la cabeza en señal de obediencia, pero en su interior la desesperación y el conflicto crecían. Sabía que su respuesta definiría su destino en aquel palacio. Capítulo 6. El dilema del poeta. El poeta regresó a su habitación con la mente llena de pensamientos inquietantes. La oferta del rey burgués pendía sobre él como una espada afilada. Sabía que, en apariencia, era una oportunidad de permanecer en la corte, de asegurar un lugar entre los favorecidos del monarca. Sin embargo, también comprendía que aceptar significaba renunciar a su esencia. Se sentó junto a la mesa de madera oscura y sacó su pluma. La luna, casi llena, iluminaba débilmente la estancia a través de la estrecha ventana. Tomó un pergamino en blanco y apoyó la punta de la pluma sobre él, pero no escribió nada. ¿Cómo podría componer una oda a un reino que no entendía el verdadero arte? ¿Cómo ensalzar la grandeza de un monarca que veía la poesía como un simple adorno? Sus versos nunca habían nacido de la falsedad, sino de la verdad más pura de su alma. Hacer lo que el rey pedía sería traicionarse a sí mismo. Las horas pasaron, y la tinta seguía intacta en el tintero. Afuera, la vida en el palacio continuaba con su rutina de lujos y frivolidades. El poeta escuchaba risas lejanas, el tintineo de copas, el sonido de la música que nunca cesaba. Todo le parecía vacío, carente de significado. Al día siguiente, mientras paseaba por los jardines del palacio, un anciano jardinero lo observó con curiosidad. A diferencia de los cortesanos, su mirada no tenía burla ni indiferencia, sino una simple y sincera comprensión. «Os veo preocupado, señor», dijo el hombre, deteniéndose en su labor de podar un rosal. El poeta suspiró. No estaba acostumbrado a compartir sus inquietudes con extraños, pero aquel hombre le inspiraba confianza. «Debo escribir un poema para el rey», dijo finalmente. «Un poema que exalte su gloria y la riqueza de su reino». El anciano jardinero asintió con calma y, tras un momento de reflexión, respondió: «Si habéis de escribir sobre riqueza, entonces hablad de la riqueza del alma, no de la del oro. Si debéis exaltar la gloria, que sea la de aquellos que sueñan y crean, no la de los que solo acumulan». El poeta lo miró con sorpresa. «¿Creéis que el rey aceptará un poema así?» El anciano sonrió con sabiduría. «Eso no lo sé, pero sí sé que un verdadero poeta no se vende por monedas ni halagos. Su arte es su voz, y su voz debe ser sincera». El poeta meditó aquellas palabras durante largo rato. Esa noche, cuando volvió a sentarse frente al pergamino en blanco, por fin comenzó a escribir. No sería la oda que el rey esperaba, pero sería el único poema que su alma podía aceptar. Capítulo 7. Un poema inesperado. Durante los días siguientes, el poeta se entregó por completo a su escritura. La tinta fluyó con facilidad sobre el pergamino, no para glorificar al monarca ni para alabar su riqueza, sino para hablar de lo que realmente consideraba grandioso: la belleza efímera del arte, la pureza de la emoción humana, la nobleza de aquellos que crean sin esperar recompensa. Cada verso que escribía estaba impregnado de verdad. Hablaba de la fragilidad del poder, de cómo la riqueza es efímera y de cómo solo las palabras, la música y los sueños perduran más allá del tiempo. Escribió sobre la libertad del espíritu, sobre la inspiración que no puede ser enjaulada en palacios dorados ni comprada con oro. Cuando la luna llena se alzó en el cielo, el poeta dobló el pergamino con cuidado. Sabía que su poema no era lo que el rey burgués esperaba, pero no le importaba. No había escrito para complacerlo, sino para desafiarlo. La audiencia con el rey. Al día siguiente, fue convocado al gran salón del trono. El rey burgués estaba sentado en su lujoso asiento de seda y oro, rodeado por su corte de nobles y aduladores. El ambiente estaba cargado de expectación. Todos esperaban escuchar la oda grandiosa que el monarca había solicitado. «Poeta», dijo el rey con su sonrisa de autosuficiencia, «ha llegado el momento. Espero que hayas compuesto un poema digno de mi grandeza». El poeta avanzó con paso firme hasta el centro del salón. Desplegó su pergamino y tomó aire antes de comenzar a recitar. «No es oro lo que el alma enciende, ni joya lo que el arte inspira. No es grande el que más pretende, sino aquel cuya voz no expira». El silencio se hizo en la sala. Los cortesanos se miraron unos a otros, desconcertados.
El poeta continuó, sin titubeos. Un trono se alza con mármol y seda. Mas el viento lo puede abatir. Las torres más altas el tiempo las quiebra. Mas un verso no deja de existir. El murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes. Aquello no era un elogio al rey ni a su reino. No hablaba de su riqueza, ni de su gloria. Hablaba de la fugacidad del poder y de la eternidad del arte. El monarca frunció el ceño, sintiendo que el poema no era la exaltación que esperaba. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Qué significa esto, poeta?», preguntó con tono severo. «No escucho en tus palabras la grandeza de mi reino». El poeta dobló con calma el pergamino y lo guardó en su pecho. «Majestad, pediste un poema sobre la verdadera grandeza, y esto es lo que he escrito. No hay gloria en la riqueza vacía ni en el poder sin propósito. Solo el arte perdura más allá de los reyes y de los palacios». Un silencio incómodo llenó la sala. Algunos cortesanos bajaron la vista, temiendo la reacción del monarca. Otros ocultaban sonrisas burlonas, esperando ver cómo el rey castigaba aquella insolencia. El rey burgués se quedó en silencio por un momento. Luego, una sonrisa fría apareció en su rostro. «Veo que tienes un espíritu rebelde, poeta», dijo, con un tono que parecía más un aviso que un elogio. «Tal vez no comprendes bien cómo funciona este mundo. Pero ya veremos si tu arte realmente tiene un lugar aquí». El poeta mantuvo la mirada firme. Sabía que su decisión tendría consecuencias. Pero también sabía que había cumplido con su deber. No había vendido su voz. Y, aunque su futuro en la corte pendía de un hilo, en su interior sentía la satisfacción de haber hablado con verdad. Capítulo 8. La cólera del rey. El salón permaneció en silencio tras las palabras del poeta. Las velas ardían en los candelabros dorados, proyectando sombras temblorosas sobre las caras de los cortesanos. Nadie se atrevía a hablar, temiendo la reacción del monarca. El rey burgués, que al principio había sonreído con frialdad, pronto mostró signos de impaciencia. Su rostro enrojeció y sus dedos tamborilearon sobre el brazo de su trono. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara su voluntad, mucho menos un simple poeta. «Así que esto es lo que me traes», dijo, con voz controlada pero peligrosa. «Un poema que no exalta mi gloria, sino que la pone en duda». El poeta inclinó ligeramente la cabeza. «Mi rey, he escrito sobre lo que considero la verdadera grandeza. Pediste un poema digno de ser recordado, y este es el que mi alma ha dictado». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunos cortesanos movieron la cabeza en desaprobación. Otros ocultaban sonrisas discretas, como si disfrutaran viendo al monarca enfrentarse a alguien que no le temía. El rey apretó los puños. «Eres un ingrato», exclamó, poniéndose de pie. «Te he dado un techo, te he acogido en mi corte, y así me pagas, con versos que cuestionan mi poder. ¿Crees que la poesía puede desafiar la realidad? ¿Que unas palabras escritas en un pergamino pueden cambiar el mundo?» El poeta sostuvo su mirada con calma. «No lo creo, Majestad». «Lo sé». La respuesta del poeta provocó un jadeo entre los presentes. La osadía de aquellas palabras no tenía precedentes. El rey, encolerizado, golpeó con fuerza el brazo de su trono. «Basta», rugió. «No permitiré que un soñador insolente ponga en entredicho mi reinado. Desde este momento, te prohíbo recitar tus versos en mi presencia. Si deseas quedarte en mi corte, lo harás como un mero escriba, transcribiendo documentos y redactando elogios para mis decretos. Pero tu poesía», hizo una pausa, con una sonrisa cruel. «Tu poesía queda muerta para este reino». Un estremecimiento recorrió al poeta. Convertirse en un simple copista, en una pluma al servicio de la burocracia del rey burgués, era peor que el destierro. Sería una forma de prisión en vida, una sentencia a la mediocridad. El poeta tomó aire y, con voz firme, respondió: «Majestad, os agradezco la hospitalidad que me habéis dado, pero no puedo aceptar ese destino. Un poeta sin voz no es más que una sombra». El rey levantó una ceja, divertido por la respuesta. «¿Acaso prefieres la miseria a la comodidad?» «Prefiero la verdad a la mentira», contestó el poeta sin titubear. El silencio volvió a reinar en la sala. El rey lo miró con desprecio y luego hizo un gesto con la mano. «Como desees», dijo.
Si no estás dispuesto a servir en mi corte, entonces no tienes lugar en mi reino. A partir de mañana, dejarás este palacio. Las palabras cayeron como una sentencia irrevocable. Algunos cortesanos parecían sorprendidos, otros simplemente asentían, como si hubieran esperado este desenlace desde el principio. El poeta inclinó la cabeza en señal de respeto, pero en su interior sentía alivio. Sabía que estaba perdiendo el techo y la comida asegurada, pero estaba ganando algo mucho más valioso, su libertad. Sin decir más, dio media vuelta y salió del salón. Las puertas se cerraron tras él con un sonido pesado y definitivo. Capítulo 9. El exilio del poeta. Al amanecer, el poeta abandonó el palacio del rey burgués. No hubo despedidas ni palabras de reconocimiento por parte de la corte. Solo el viejo jardinero, aquel hombre sabio que le había aconsejado días atrás, se acercó en silencio y le ofreció una hogaza de pan envuelta en un paño. No es mucho, pero te ayudará en el camino, dijo con una leve sonrisa. El poeta tomó el pan con gratitud. Gracias. Más vale el pan dado con bondad que un banquete servido con desprecio. El jardinero asintió, sin necesidad de más palabras, y el poeta emprendió su marcha. El regreso a las calles. Las calles de la ciudad eran un mundo completamente distinto al que había dejado dentro del palacio. Donde antes había lujo y excesos, ahora veía pobreza y necesidad. Las casas de los mercaderes estaban llenas de riquezas, pero en los rincones oscuros se acurrucaban mendigos con los ojos vacíos de esperanza. Caminó sin rumbo, sintiendo cómo la realidad golpeaba su espíritu. Había vuelto a ser un desconocido, un hombre sin casa ni propósito aparente. Pero algo dentro de él permanecía intacto. Su amor por la poesía, su necesidad de expresar la verdad. Se detuvo en la plaza principal, donde vendedores anunciaban sus mercancías con voces estridentes y músicos ambulantes tocaban melodías para ganarse unas cuantas monedas. Allí, en medio del bullicio, vio un pequeño grupo de personas reunidas en torno a un anciano que contaba historias. El poeta se acercó y escuchó con atención. Era un cuento sencillo, pero en los rostros de los oyentes había fascinación y asombro. Comprendió que el arte verdadero no necesitaba de palacios ni de reyes. No era el oro lo que daba valor a las palabras, sino la emoción que despertaban en quienes las escuchaban. Con decisión, tomó su pergamino y comenzó a leer su poema en voz alta. Al principio, pocos prestaron atención, pero poco a poco la gente se fue acercando. Su voz, firme y sincera, resonó por la plaza. Habló del arte que trasciende el tiempo, de la libertad del espíritu, de la grandeza de la verdad sobre la riqueza material. Cuando terminó, un silencio profundo envolvió a la multitud. Luego, alguien comenzó a aplaudir, y pronto más voces se unieron. «¡Es hermoso!», exclamó una mujer. «Decís la verdad que pocos se atreven a pronunciar», dijo un anciano. Un joven se acercó y le ofreció una moneda de cobre. «No tengo mucho, pero vuestra poesía merece recompensa». El poeta sonrió y negó con la cabeza. «No busco monedas, solo corazones que escuchen». Y en ese momento lo comprendió todo. No necesitaba un trono ni la aprobación de un monarca. Su voz pertenecía a la gente, a aquellos que sentían, soñaban y buscaban significado en el mundo. Con la certeza de que su camino apenas comenzaba, el poeta siguió adelante, llevando su arte allí donde la verdad necesitara ser dicha. Capítulo 10. La voz de la calle. El poeta siguió recorriendo la ciudad, dejando atrás la sombra del palacio. Su voz, antes confinada a los muros de la corte, ahora se alzaba libre en las calles, en las plazas, en los mercados donde la vida palpitaba con verdadera intensidad. No tenía dinero ni techo, pero tampoco le pesaba. La poesía no necesitaba de lujos para existir, y en los rostros de los transeúntes encontraba más inspiración que en las frías estatuas de mármol del rey burgués. Un auditorio inesperado. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de los artesanos, encontró una pequeña taberna llena de trabajadores que reían y conversaban animadamente. El olor a pan recién horneado y a vino impregnaba el aire. Sin dudarlo, entró y tomó asiento en un rincón. Los clientes bebían y discutían sobre sus preocupaciones diarias: el precio del trigo, los impuestos cada vez más altos, las excentricidades del rey. En un momento de calma, el poeta se levantó y, con voz clara, comenzó a declamar. Forja el herrero con firmeza el hierro. Albañil levanta la piedra con celo. Mas dime, viajero,
con toda franqueza. ¿Quién alza el alma con arte sincero? El bullicio se apagó poco a poco. Los rostros curtidos por el trabajo se volvieron hacia él, atentos. No es el oro lo que al hombre enriquece, ni el trono el que da el poder eterno. Es el canto, la pluma, la mente, lo que al corazón da su reino. Cuando terminó, un silencio expectante llenó la taberna. Luego, alguien golpeó la mesa con entusiasmo, y pronto el aplauso se extendió por todo el lugar. ¡Bravo!, gritó un carpintero, levantando su jarra. Esas son palabras de verdad, no las mentiras de los poderosos. Habla como si comprendiera nuestras vidas, exclamó otro. El tabernero, un hombre de anchas espaldas y voz profunda, sonrió y se acercó al poeta. Has dado un buen espectáculo, amigo. Quédate y come. Un poeta que alimenta el espíritu merece que lo alimenten a él también. El poeta agradeció la hospitalidad y aceptó el pan y el vino que le ofrecieron. Mientras comía, los hombres comenzaron a hacerle preguntas, queriendo saber más sobre él. Dicen que eras parte de la corte del rey burgués, dijo uno de ellos. ¿Por qué te has ido? El poeta sonrió con serenidad. Porque la poesía no puede encadenarse al oro. Los presentes asintieron, comprendiendo sus palabras. Aquel poeta, que había sido desterrado de la corte, ahora encontraba su verdadero público entre la gente sencilla, entre aquellos que valoraban las palabras no por el esplendor de quien las pronunciaba, sino por la verdad que contenían. Esa noche, el poeta comprendió que su destierro no había sido un castigo, sino una bendición. Había recuperado lo que más importaba: su voz, su libertad y el corazón del pueblo. Capítulo 11. La poesía como refugio. Pasaron los días, y el poeta siguió recorriendo la ciudad, deteniéndose en cada rincón donde su voz pudiera ser escuchada. Ya fuera en mercados ruidosos, en callejones oscuros o en las plazas donde se reunían los comerciantes y artesanos, su poesía encontraba siempre un oído dispuesto a escuchar. No tenía hogar, pero tampoco lo necesitaba. La ciudad era su refugio, el cielo su techo, y las palabras su alimento. Descubrió que la gente común, aquella que trabajaba con sus manos y luchaba cada día por su sustento, comprendía mejor que nadie el verdadero significado del arte. El rumor del palacio. Una mañana, mientras descansaba en la escalinata de una iglesia, un joven aprendiz de sastre se le acercó con ojos brillantes de curiosidad. He oído hablar de vos, dijo el muchacho. Dicen que erais el poeta del rey, pero que ahora cantáis para el pueblo. El poeta sonrió. Las palabras pertenecen a quienes las necesitan, no solo a quienes pueden pagarlas. El aprendiz se sentó a su lado y bajó la voz. Dicen que el rey burgués está furioso, susurró. Que os ha escuchado recitar en las calles y que vuestras palabras han llegado hasta sus oídos. El poeta levantó una ceja, sorprendido. No esperaba que sus versos hubieran viajado tan lejos. ¿Y qué dice el rey? Que sois un ingrato, respondió el muchacho. Que mordisteis la mano que os alimentó y que ahora envenenáis la mente del pueblo con ideas peligrosas. El poeta rió con suavidad. Si la verdad es un veneno, entonces el mundo necesita enfermar para despertar. El aprendiz lo miró con admiración. Seguid cantando, maestro. Algunos de nosotros necesitamos escuchar lo que otros temen decir. Y con esas palabras, el muchacho se marchó, dejando al poeta con una certeza renovada. Su voz estaba haciendo eco en la ciudad. El arte contra el poder. Aquella noche, el poeta volvió a la taberna de los artesanos. Esta vez, cuando se puso de pie para recitar, la gente ya esperaba con ansia sus palabras. Dicen que el rey burgués teme mis versos, dijo con tono tranquilo. Si es así, entonces es porque la poesía tiene más poder del que creíamos. Se hizo un murmullo de aprobación entre los presentes. Entonces el poeta comenzó a declamar. Tiembla el tirano en su trono dorado. Si el pueblo despierta y alza la voz. Pues no hay muro, ni cetro, ni espada, que apague la fuerza de un sueño en flor. Los aplausos retumbaron en la taberna. Aquellas palabras no eran solo poesía, eran un mensaje. La gente lo entendía. El arte no era solo belleza, era una llama capaz de iluminar las sombras más profundas. El poeta supo entonces que su destierro no había sido un fin, sino el verdadero comienzo de su legado. Capítulo 12. Ecos en la oscuridad. La ciudad dormía bajo un cielo sin luna.
El poeta caminaba por las estrechas calles de piedra, su sombra alargándose con la tenue luz de los faroles. La noticia de sus versos había viajado más rápido de lo que imaginaba. En cada rincón, en cada plaza y taberna, su poesía era repetida en susurros y cantada en secreto. Pero no todos lo celebraban. Donde había verdad, también había miedo. Advertencias en la noche. Esa noche, mientras descansaban los escalones de una fuente seca, un hombre envuelto en una capa oscura se le acercó con sigilo. «Poeta», susurró, «os están buscando». El poeta levantó la vista, sin miedo, pero con curiosidad. «¿Quién me busca?» «Los hombres del rey», respondió el desconocido. «No le ha hecho gracia que vuestra voz resuene más fuerte que la suya. Hay órdenes de silenciaros». El poeta sonrió con tristeza. «¿Y acaso se puede silenciar la verdad?» El hombre lo miró con seriedad. «No subestiméis el poder de quien teme perderlo. Os sugiero que os marchéis antes de que sea tarde». El poeta se quedó en silencio un momento. Marcharse significaba perder todo lo que había logrado, la conexión con la gente, el latido de la ciudad, la revolución silenciosa que sus palabras estaban iniciando. «Os agradezco la advertencia», dijo finalmente, «pero un poeta no huye de su propia voz». El desconocido suspiró y desapareció en la oscuridad, dejando al poeta solo con su destino. El último refugio. Sin un lugar seguro donde dormir, el poeta se dirigió al taller de un viejo encuadernador que lo había escuchado recitar en la plaza. Golpeó la puerta con suavidad y esperó. El anciano abrió con cautela y, al ver al poeta, lo hizo pasar sin dudar. «Sé lo que ocurre», dijo el encuadernador, ofreciéndole un rincón con una manta gastada. «Quédate aquí esta noche». El poeta aceptó el refugio con gratitud y se recostó en el suelo de madera. A su alrededor, estanterías llenas de libros susurraban historias antiguas en la penumbra. Antes de dormir, el anciano habló en voz baja. «Las palabras tienen peso, joven. Y cuando se convierten en un estandarte, pueden cambiar el mundo, o destruir a quien las pronuncia». El poeta cerró los ojos, sintiendo el peso de su destino sobre los hombros. Sabía que la mañana traería decisiones difíciles, pero en su interior ardía una certeza inquebrantable. Su voz seguiría resonando, sin importar el precio. Capítulo 13. La caza del poeta. El amanecer trajo consigo una inquietud latente en la ciudad. Los rumores corrían de boca en boca. El rey burgués, molesto por la creciente popularidad del poeta, había ordenado su captura. Se decía que sus guardias patrullaban las calles con descripciones detalladas de su rostro, interrogando a quienes lo habían visto y ofreciendo recompensas a quien diera información sobre su paradero. El poeta, aún refugiado en el taller del encuadernador, observaba desde una rendija en la ventana. La tranquilidad de la noche se había desvanecido, y en su lugar quedaba la tensión de una cacería inminente. El peso de la decisión. El anciano encuadernador se acercó con expresión grave. «No puedes quedarte aquí mucho más», dijo en voz baja. «Si te encuentran, quemarán mi tienda, y mi trabajo de años se perderá». El poeta asintió. «Lo entiendo. No deseo traer desgracia a quienes me han ofrecido su ayuda». El anciano suspiró y tomó un viejo libro de su estantería, colocándolo en las manos del poeta. «Toma esto. Es un libro que recopila los versos de los grandes poetas que desafiaron a los poderosos antes que tú. Si la historia nos ha enseñado algo, es que los reyes pasan, pero las palabras perduran». El poeta acarició las gastadas páginas con respeto. «No hay cárcel que encierre la verdad», susurró. Se puso en pie y ajustó su capa. Sabía que no podía quedarse en un solo lugar. Si el rey lo buscaba, debía seguir moviéndose, continuar su labor donde aún pudiera ser escuchado. La ciudad como laberinto. Cuando cayó la noche, el poeta abandonó el taller y se sumergió en la ciudad. Conocía bien sus callejones, sus pasajes ocultos y los refugios donde los invisibles se mezclaban con la oscuridad. Se envolvió en su capa y caminó con cautela, evitando a los guardias que patrullaban las plazas. Cerca del mercado, escuchó una conversación entre dos mercaderes. «Dicen que el poeta es un traidor», murmuró uno. «Que sus palabras envenenan al pueblo contra el rey». «Eso dicen los poderosos», respondió el otro. «Pero yo he oído sus versos, y no hay traición en ellos, solo verdad». El poeta sonrió en la sombra. Aún quedaban quienes entendían su mensaje. Siguiendo su instinto,
Llegó a la ribera del río, donde los barqueros descargaban mercancía. Allí, entre cajas y redes de pesca, encontró refugio en la choza de un viejo marinero que no hacía preguntas, solo le ofreció un lugar donde descansar. Mientras el agua del río susurraba en la noche, el poeta supo que su lucha apenas comenzaba. Podían buscarlo, podían amenazarlo, pero mientras su voz tuviera oyentes, seguiría siendo libre. Capítulo 14. La voz que no se apaga. El poeta despertó con el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. La choza del viejo marinero le había ofrecido refugio por una noche, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo. La ciudad era grande, pero los ojos del rey burgués se multiplicaban con cada día que pasaba. Se incorporó con cautela y vio al marinero preparando sus redes. El anciano le lanzó una mirada fugaz y luego señaló el horizonte con la cabeza. «El río es un buen camino para quien quiere desaparecer», dijo con voz áspera. «Pero también puede ser una cárcel si no se sabe a dónde va». El poeta comprendió la advertencia. Huir no era la respuesta. Si abandonaba la ciudad, sus versos se convertirían en un eco lejano, un susurro que con el tiempo se desvanecería. Y él no estaba dispuesto a ser silenciado. «No me iré», respondió con firmeza. «La poesía pertenece a quienes la necesitan, y mi lugar está aquí». El marinero dejó escapar una risa seca. «Entonces tendrás que ser más astuto que los sabuesos del rey. Los muros tienen oídos». Esa noche, el poeta volvió a las calles. Se movía con cautela, evitando las plazas iluminadas y los caminos donde los guardias solían patrullar. Se detuvo en una esquina oscura cuando escuchó un murmullo. «Dicen que lo han visto por el mercado, oculto entre los tenderos», susurró una mujer. «Y que los guardias han ofrecido oro por su cabeza», agregó un hombre con voz grave. El poeta sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo lo buscaban, ahora ofrecían una recompensa por su captura. Se apartó rápidamente de la zona y se dirigió al barrio de los artesanos, donde aún encontraba oídos dispuestos a escucharlo. En una pequeña panadería, un grupo de jóvenes aprendices lo esperaba. «Maestro, vuestras palabras han llegado a más gente de la que imagináis», dijo uno de ellos. «Ya no sois solo un poeta, sois un símbolo». El poeta miró a los rostros expectantes que lo rodeaban y comprendió que su lucha no era en vano. Sus versos no solo se repetían en tabernas y plazas, sino que habían sembrado una semilla en los corazones del pueblo. Respiró hondo y recitó: «Podrán las cadenas sujetar mi cuerpo. Podrán los muros encerrar mi voz. Mas no hay rey ni oro que mate un sueño. Ni silencio que apague el sol». Los jóvenes lo escucharon con devoción. Sabían que el peligro crecía, pero también sabían que su causa era justa. El poeta, con el corazón encendido, entendió que su voz ya no era solo suya. Pertenecía a todos aquellos que, en la oscuridad de la opresión, aún se atrevían a soñar. Capítulo 15. La conspiración del silencio. El poeta caminaba con paso firme entre las sombras de la ciudad. Sabía que el peligro se cernía sobre él, que los guardias del rey burgués patrullaban cada rincón en busca de su rastro. Pero también sabía algo más: su voz ya no le pertenecía solo a él. Sus versos eran repetidos por el pueblo, sus palabras viajaban de boca en boca, convirtiéndose en una llama que ni la persecución ni el miedo podían apagar. Pero el rey burgués no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Si no podía capturar al poeta, haría lo siguiente mejor: silenciarlo por completo. El decreto del silencio. A la mañana siguiente, el pregonero del palacio recorrió la ciudad con un edicto en mano. Su voz retumbó en las plazas y mercados. Por orden de su majestad, el rey burgués, queda prohibida la repetición de los versos del poeta. Quien sea encontrado declamando sus palabras, será castigado. Quien se atreva a dar cobijo a este enemigo del orden, será considerado un traidor. El mensaje recorrió la ciudad como un viento helado. Las tabernas enmudecieron, los aprendices en los talleres bajaron la vista y los artesanos dejaron de murmurar los versos que tantas veces habían repetido con admiración. El poeta observó todo desde su escondite y sintió un peso en el pecho. No necesitaban capturarlo si lograban hacer que su voz desapareciera de la memoria de la gente. Pero el silencio impuesto no sería eterno. La resistencia de las palabras. Aquella misma noche, en una pequeña habitación donde se reunían los jóvenes aprendices, alguien se atrevió a desafiar la orden del rey.
Un muchacho de mirada encendida se puso de pie y dijo en voz baja: si no podemos repetir sus versos en público, los escribiremos. Si no podemos cantarlos en las plazas, los susurraremos en las calles. Si quieren borrarlo de nuestra memoria, entonces lo llevaremos en el corazón. Uno a uno, los presentes asintieron. Con plumas y tinta, comenzaron a escribir los versos del poeta en pequeños trozos de papel, escondiéndolos entre libros, pegándolos en los muros más oscuros de la ciudad, dejándolos en los bolsillos de los transeúntes sin que se dieran cuenta. El poeta, oculto entre ellos, los observó con el alma conmovida. Las palabras nunca mueren, susurró con una sonrisa. Y entendió, con una certeza irrefutable, que su voz jamás podría ser silenciada. Capítulo 16. Susurros en la oscuridad. El poeta caminaba entre los callejones de la ciudad, oculto bajo la sombra de su capa. Sabía que el edicto del rey burgués había sembrado miedo, pero también sabía que la gente encontraba nuevas formas de resistir. Las calles parecían en silencio, pero ese silencio escondía algo más profundo. Un murmullo secreto, una vibración apenas perceptible, un eco que recorría los muros y pasaba de boca en boca. En cada esquina, en cada mercado y en cada taller, los versos prohibidos aparecían escritos en pequeños fragmentos de papel. Algunos estaban clavados en tablones de anuncios, otros escondidos en el interior de los libros, y otros eran deslizados en los bolsillos de los comerciantes mientras realizaban sus ventas. El poeta supo entonces que la gente no había olvidado. El enojo del rey. El palacio estaba inquieto. Los consejeros del rey burgués informaban, con rostros tensos, que a pesar del decreto, los versos del poeta seguían extendiéndose como el fuego en la hierba seca. Vuestra Majestad, hemos prohibido la recitación de sus palabras, pero ahora aparecen por escrito, dijo uno de los ministros. Los aprendices de los artesanos, los mercaderes e incluso los sirvientes del palacio han sido vistos con fragmentos de sus versos. El rey burgués golpeó la mesa con furia. «No es posible», exclamó. «Ese miserable aún está en la ciudad». Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Sabía que no bastaba con prohibir las palabras del poeta. Tenía que encontrarlo. Tenía que borrar su existencia de una vez por todas. Doblen la vigilancia. Revisen las imprentas, los talleres, cada taberna y cada casa. No quiero que quede un solo rastro de su poesía en esta ciudad. Los guardias recibieron la orden y salieron a las calles con antorchas y registros. Derribaron puertas, revisaron librerías y confiscaron cualquier papel con versos sospechosos. Pero cuanto más buscaban, más versos aparecían. La llama que no se extingue. El poeta observaba todo desde su escondite. Sabía que la persecución era feroz, pero también sabía que ya no estaba solo. La ciudad entera, en silencio, se había convertido en su aliada. Una noche, mientras se refugiaba en la trastienda de un panadero, una joven aprendiz se le acercó con cautela. «Maestro, la gente aún nos escucha», susurró, mostrando un trozo de papel con uno de sus versos. «No importa cuánto busquen, nunca podrán arrancar las palabras de nuestros corazones». El poeta tomó el papel conmovido. «Mientras quede alguien que recuerde», dijo, «la poesía vivirá». Sabía que el peligro seguía acechando, pero también comprendió algo más. Su voz ya no era solo suya. Se había convertido en parte del alma de la ciudad, y ningún decreto, por más cruel que fuera, podría apagarla. Capítulo 17. El eco indomable. Las calles de la ciudad vibraban con una tensión silenciosa. Los guardias del rey burgués patrullaban con rostros severos, revisando cada mercado, cada taller, cada esquina donde pudieran encontrarse rastros del poeta. Habían quemado pergaminos, interrogado a vendedores, cerrado librerías. Pero aún así, los versos seguían apareciendo, como si nacieran de la propia piedra de la ciudad. El poeta, refugiado en una bodega abandonada, sabía que el cerco se estrechaba. Había sobrevivido a la persecución gracias a la lealtad del pueblo, pero el rey estaba desesperado y dispuesto a cualquier cosa para silenciarlo. La emboscada. Esa noche, un rumor llegó a oídos del poeta. Un grupo de artesanos había sido arrestado por poseer sus escritos. Se decía que los llevarían al palacio al amanecer para ser interrogados. El poeta sintió el peso de la culpa. No podía permitir que otros pagaran el precio de su voz. Sabía que, si el rey quería su silencio,
La única forma de detener la cacería era presentándose él mismo. Antes del alba, salió de su escondite y caminó por las calles desiertas. Los primeros rayos del sol iluminaban los muros de la ciudad cuando llegó a la plaza central. Allí, rodeados por guardias, estaban los prisioneros, jóvenes aprendices, viejos artesanos, mercaderes, todos con la cabeza en alto, sin mostrar miedo. El capitán de la guardia estaba a punto de dar la orden de llevarlos al palacio cuando una voz resonó en la plaza. «Deteneos». Todos giraron la cabeza. El poeta se adelantó desde las sombras, con el rostro sereno y los ojos encendidos. «Soy yo a quien buscáis», dijo. «Dejadlos ir». Los guardias se miraron entre sí, sorprendidos. El poeta no había huido. Se entregaba por voluntad propia. El capitán de la guardia sonrió con desprecio. «Al fin has comprendido que no puedes vencer al rey». El poeta lo miró fijamente. «El rey puede encarcelar mi cuerpo», respondió, «pero nunca podrá encerrar mis palabras». Los prisioneros fueron liberados, pero el poeta fue apresado y conducido al palacio. Mientras los guardias lo arrastraban, el pueblo lo observaba en silencio. Y entonces, un sonido suave comenzó a elevarse en el aire. Eran sus versos. Uno a uno, los ciudadanos comenzaron a recitar sus palabras, primero en susurros, luego en voz alta, hasta que toda la plaza resonó con su poesía. El poeta sonrió. Sabía que lo llevaban al encierro, pero su voz ya no le pertenecía solo a él. Había sembrado una semilla en el alma del pueblo, y ni el poder del rey burgués podría arrancarla. Capítulo 18. El poeta prisionero. Las puertas del palacio se cerraron con un estruendo cuando los guardias arrastraron al poeta hasta el gran salón. El rey burgués lo esperaba en su trono, con una expresión de triunfo en el rostro. «Así que este es el hombre que ha desafiado mi autoridad», dijo con voz fría. Un simple poeta, un soñador sin espada ni ejército. El poeta, a pesar de las cadenas en sus muñecas, se mantuvo erguido. «No tengo ejército, majestad», respondió con calma, «pero tengo algo más poderoso, palabras que el pueblo no olvida». El rey frunció el ceño. «Tu voz ha traído desorden a mi ciudad. Has sembrado la insatisfacción y la rebeldía». «¿Y para qué?» «Para que los artesanos y mercaderes repitan versos que no alimentan ni enriquecen». El poeta sostuvo la mirada del monarca. «Majestad, el alma de un pueblo no se alimenta solo con pan y oro. Necesita belleza, necesita sueños. Y eso es lo que vos teméis, porque un pueblo que sueña no puede ser encadenado». El silencio se hizo en la sala. Los consejeros del rey intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que el poeta tenía razón. El rey burgués se levantó con furia. «No importa qué palabras uses, tus versos morirán contigo. A partir de hoy, está prohibido escribir, recitar o poseer cualquier poema en esta ciudad. Y tú serás encerrado en la torre más alta del palacio». Los guardias lo tomaron de los brazos y lo arrastraron fuera del salón. Mientras lo conducían por los pasillos de piedra, el poeta sintió un extraño alivio. Sabía que lo condenaban al silencio, pero también sabía que su voz ya no dependía de él. Mientras subían la escalera de la torre, escuchó algo inesperado, un murmullo que venía desde el patio. Era un guardia joven, casi un niño, que susurraba un verso suyo mientras limpiaba su espada. Más allá, una sirvienta tarareaba una estrofa mientras barría el suelo. El poeta sonrió. El rey burgués podía encerrarlo en la torre más alta, pero su voz ya era libre. Capítulo 19. La torre y la ciudad. El poeta fue conducido a la torre más alta del palacio, un lugar olvidado donde solo el viento y el eco de la ciudad llegaban. Lo encerraron tras una gruesa puerta de hierro y cerraron el cerrojo con un sonido seco y definitivo. El rey burgués creyó que, al aislarlo, el pueblo lo olvidaría. Que sin su presencia, sus versos se apagarían como una llama sin aire. Pero la ciudad tenía memoria, y la memoria del pueblo es más fuerte que cualquier muro. Los versos que volaban. Desde su celda, el poeta tenía una pequeña ventana que daba a los tejados. Cada noche se asomaba y dejaba que su voz flotara en la brisa. No podía gritar, pero podía susurrar, y el viento llevaba sus palabras más lejos de lo que él mismo imaginaba. Los primeros en escucharlo fueron los niños que jugaban en las calles. Al principio, creían que era el viento quien les hablaba, pero pronto entendieron que eran versos.
Comenzaron a repetirlos en voz baja mientras corrían por los callejones. Luego, los mercaderes los escucharon y los llevaron a los mercados. Los aprendices en los talleres los susurraban mientras trabajaban. Los versos del poeta, aún encerrado, seguían vivos. El miedo del rey. En el palacio, el rey burgués se sintió inquieto. A pesar de haberlo encerrado, aún escuchaba sus palabras en los murmullos del pueblo. ¿Cómo es posible? Rugió. Ese hombre está prisionero. Uno de sus consejeros habló con cautela. Majestad, los versos han echado raíces. Ya no dependen de él. El rey golpeó el brazo de su trono. No podía soportar la idea de que algo escapara a su control. Si el pueblo se niega a olvidar, haré que lo olviden a la fuerza. Y así, anunció un nuevo edicto. Desde hoy, toda poesía está prohibida. No habrá versos en los mercados ni canciones en los talleres. La ciudad solo repetirá lo que el rey ordene. Pero el miedo no apaga la belleza. La prohibición solo hizo que el pueblo repitiera los versos con más fervor. Ya no solo los susurraban en la noche, sino que los escribían en muros, los escondían en panecillos horneados, los tallaban en la madera de los bancos y los tejían en las telas que vendían en el mercado. El poeta, desde su torre, comprendió que el rey podía encarcelar su cuerpo, pero nunca podría encerrar la poesía. Y mientras el monarca se desesperaba en su palacio, el pueblo, en voz baja pero firme, seguía repitiendo las palabras que ningún muro podía contener. Capítulo 20. El triunfo de la palabra. El rey burgués creía haber ganado. Creía que con su decreto final lograría apagar la voz del poeta y arrancar la poesía de la ciudad. Pero la poesía no era solo del poeta. Había pasado a ser del pueblo, y no hay decreto capaz de borrar lo que está escrito en el corazón de la gente. La rebelión silenciosa. En las calles, el pueblo encontró nuevas formas de mantener vivos los versos prohibidos. Los niños los susurraban en los juegos, los artesanos los tallaban en la madera de sus herramientas, las hilanderas los tejían entre los hilos de sus telas. Los marineros los llevaban escritos en los mástiles de sus barcos, y hasta los guardias del rey, en secreto, los murmuraban mientras patrullaban las murallas. El poeta, desde su torre, se sentía libre. Ya no importaba su encierro. Su voz vivía en cada rincón de la ciudad. Una noche, un joven aprendiz llegó hasta la torre. Con agilidad, escaló los muros y llegó hasta la ventana del poeta. «Maestro», susurró, «hemos venido a liberarlo». El poeta sonrió. «Yo ya soy libre», respondió. Pero el rey debe aprender que su poder no puede ahogar la belleza. El aprendiz asintió y descendió de vuelta a la ciudad. Al amanecer, cuando el rey burgués se asomó a su balcón, se encontró con un espectáculo inesperado. La ciudad entera estaba cubierta de versos. En los muros, en los carros, en los carteles, en los estandartes del mercado. Cada rincón de su reino estaba invadido por la poesía que tanto había intentado erradicar. El monarca comprendió, con impotencia, que había sido derrotado. La poesía no podía ser encadenada. Un final que es un comienzo. El poeta, algún tiempo después, fue liberado. No porque el rey quisiera, sino porque mantenerlo prisionero ya no tenía sentido. Caminó por la ciudad y vio su legado en todas partes. No necesitó escribir más, porque su obra ya no le pertenecía solo a él. La ciudad, la gente, el alma del pueblo, todo era poesía. Y así, sin necesidad de más palabras, el poeta se perdió entre las calles, dejando atrás su nombre y su historia. Porque ya no hacía falta que estuviera presente. Sus versos vivirían por siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje por el rey burgués. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar a Audiomentores. Suscríbete, comparte y ayúdanos a seguir llevando grandes relatos a todos los rincones. Porque las palabras, como la poesía, nunca mueren.